La verdad, la conexión entre elementos, números y letras. La conexión entre los tres lenguajes básicos y fundamentales del universo. Esta historia, esta presentación, comienza cuando el concepto de verdad toma protagonismo en la sociedad y sobre todo en mi entorno. Verdad. ¿Qué es? ¿Qué es verdad y qué no? Otra vez los extremos. Como ocurre con todos los grandes avances científicos, esta presentación tiene su origen en un interrogante al que dar respuesta y del que van surgiendo, como en una cascada, nuevas y numerosas preguntas por responder. Esta presentación está basada y fundamentada en el libro Elementos 6, La verdad. Es habitual que seamos incapaces de profundizar en el concepto, que dejemos de buscar y nos quedemos en la ignorancia. Eso es lo fácil, lo cómodo. Sin embargo, cuando dejemos de ser meros observadores y tomemos conciencia de que en realidad lo que somos y siempre hemos sido es actores, y dudemos de lo que vemos, de lo que oímos y de lo que sentimos en general, será cuando hayamos plantado el germen de lo que será un razonamiento, una deducción. Tras la duda, llegó el cuestionamiento. ¿La evidencia directa es un criterio de verdad? Y en este caso, ¿es un criterio de verdad absoluta y objetiva? ¿De verdad relativa y subjetiva? ¿O simplemente es un criterio de experiencia sensorial? En las culturas antiguas, verdad significaba el mayor bien para el mayor número de personas, lo cual no estaba delimitado por ciertas reglas arbitrarias, sino por la misma experiencia del éxito, la prosperidad, la salud y la felicidad. La eficacia de algo era el indicador de la verdad. Si funcionaba, era cierto. Cuantas más preguntas me hacía, más entendía que no conocía el verdadero significado del concepto verdad. Y otra vez, nuevas dudas. ¿Mi verdad es verdad? ¿Mi verdad es la verdad del otro? Necesitaba dar respuestas a mis interrogantes y para ello había que ponerse en marcha. Leer mucho, conversar con amigos y amigas y compañeros, adquirir experiencia en el camino, ganar conocimiento y sabiduría, pero sobre todo disfrutar del recorrido atendiendo al instante, teniendo presencia. La primera conclusión a la que llegué es que, aunque la evidencia puede indicar que algo es verdad, esta evidencia no es suficiente para dar validez a un juicio. Como ejemplo, en el ámbito de la ciencia, al cual soy afín de manera clara por mi formación y recorrido profesional, se requiere de criterios que van más allá de la certeza subjetiva y sensorial para poder asegurar y ampliar el alcance de la verdad en su camino de la universalidad, que, se entiende, puede ser uno de los objetivos finales. Se necesita ir más allá de los sentidos para asegurar una objetividad que pueda ser verificable y replicable por diferentes actores en diferentes espacios y tiempos. ¿La verdad debe ser universal o no será? Lo más directo y seguramente sencillo para mí era comenzar con las definiciones y o criterios de verdad a lo largo del tiempo y desde la filosofía para simplemente contextualizar. Y pasó lo que tenía que pasar, que lógicamente aprendí mucho y me sentí abrumado leyendo a autores de diferentes épocas y con formaciones distintas. Y no solo autores, sino también teorías acerca de la verdad. Desde Sócrates, que la relacionaba con el bien moral, hasta la teoría correspondentista, pasando por Nietzsche, que entendía que la verdad era una ilusión, un error útil. Fueron muchos otros los autores que desde sus ámbitos de conocimiento se vieron atraídos por el concepto de verdad. Desde allí generé un pequeño relato que me permitió abrir un camino que me llevó a encontrar el nexo de conexión que seguramente estaba buscando desde hacía mucho tiempo y que tal vez era mi verdad. Los elementos están vivos. Números, letras y elementos químicos están relacionados entre sí. ¿Era cierto? Y si lo era, ¿podría demostrarlo? Pues este es el origen de este vídeo, de esta presentación, de esta historia que ahora continúa. Para Sócrates, quien conocía la verdad, actuaba moralmente. Afirmó que solo hay un bien, el conocimiento, y un mal, la ignorancia. Sócrates estimaba que era mejor hacer el mal con conocimiento que hacerlo por ignorancia. Platón pensaba que la verdad era el bien y la belleza. Según su opinión,
Si por algo merece la pena vivir, es por contemplar y sentir la belleza, que nos acerca a la felicidad. Para él, la verdad estaba directamente relacionada con el mundo de las ideas, a diferencia del mundo de las cosas sensibles. Acercarse al mundo de las ideas suponía trascender toda realidad material y palpable. Aristóteles afirmaba que la búsqueda de la verdad era un ejercicio esencialmente racional. Llegó a la conclusión de que la verdad estaba en la realidad, derivándose de ello que la realidad debía ser única. A partir de ahí, emergió la ciencia e interpretó que el universo era único y exacto. Para Santo Tomás de Aquino, la verdad representaba una relación de correspondencia entre el entendimiento y la cosa, entre el sujeto y el objeto. El objeto, cosa o ente, sería verdadero en relación al entendimiento divino, de donde depende su creación. Descartes aseguraba que la verdad era la evidencia primaria y fundamental. Pienso, luego existo. Entendía la sabiduría como ciencia sometida a un método de análisis ordenado, irreproducible y falseable. Kant dedujo que resultaba imposible conocer cómo eran las cosas en sí mismas más allá del filtro que representan nuestros sistemas cognitivos. No existía la verdad absoluta y de ahí derivaba en parte la visión que asumía, que todo era relativo, subjetivo. Para Nietzsche, la verdad no existía. Era una ilusión o un error útil que servía a la supervivencia y evolución de la comunidad o sociedad, ya que la especie necesitaría de ciertas verdades colectivas como herramientas para su desarrollo y supervivencia. Wittgenstein afirmó que la verdad solo existía en el mundo de las matemáticas, es decir, en el mundo de la teoría, una verdad similar a la de Platón, que se focalizaba en el mundo de las ideas. Foucault entendía la verdad como un constructo social, útil para la evolución social, pero también para el poder, que trata de imponerla a través de la vigilancia y el castigo. Como me gusta decir a mí, por medio de la fuerza y los forzudos. Para Ortega y Gasset, la verdad era considerada como el vivir racional, la coincidencia del hombre consigo mismo. El diccionario Merriam-Webster define la verdad como la coincidencia entre una afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad implica una relación entre el pensamiento de un sujeto, una inteligencia, y un objeto, realidad material. En la teoría correspondentista se entiende la verdad como correspondencia y se establece que la verdad o falsedad de una proposición está determinada únicamente por la forma en que se relaciona con el mundo y en si describe con exactitud su correspondencia. La teoría pragmática asegura que algo es verdadero si resulta útil o funciona en la práctica. El primer paso fundamental estaba dado. Ya era suficiente. Había llegado el momento de construir y seguir avanzando. Me sentía satisfecho. Los conceptos materia, objeto, números o ideas quedaban reflejados en algunas o varias de las propuestas que los diferentes autores consultados realizaban en torno a la verdad. Los ingredientes básicos estaban definidos y eran actores protagonistas: números, letras, elementos, materia, ciencia. El siguiente paso era profundizar en su relación y esperar a que la belleza apareciese por sí misma. Había sembrado el germen, ahora tocaba ver cómo aparecían sus primeros brotes. Y me refiero a la belleza porque, de todos los autores leídos, fue Platón quien atrajo mi mayor atención, quien resonó conmigo y me abrió la puerta. Otra vez más, el conocimiento del pasado se imponía a las dinámicas y desarrollos del presente. Una vez más, tenía la sensación de que en la evolución como seres humanos y como grupo, algo había ocurrido para que yo mismo, como individuo que formaba parte de la sociedad actual, siguiese teniendo la sensación de que poco se había aportado desde que Platón dijo lo que dijo. Así, un día me encontré escribiendo que el conocimiento es garante de la libertad, que la identidad es la verdad de algo, que lo que se intercambia es lo que caracteriza a cada cosa y que la existencia es un conjunto de intenciones. Pero, ¿cuáles fueron esas intenciones que nos dieron la existencia? Y la pregunta del millón: ¿quién o qué tuvo la intención? Era el momento de converger, de acercar la ciencia y la espiritualidad, el pasado y el presente, el aquí con el ahora, para encontrar y entender la armonía que estaba buscando como la adecuada relación entre las partes y el todo, teniendo presente
que la desigualdad es el origen del movimiento y de la vida, que la armonía en el cosmos, al igual que en el arte, es desigualdad ordenada y que gracias a que los números, las letras y los elementos son diferentes, percibimos y evolucionamos de manera dinámica. Aquí estaba mi verdad y la belleza buscada, la armonización de los tres lenguajes, letras, números y elementos, como factor de desigualdad conectada, de pensamiento y creación. Antes de ser hecho, todo tiene que ser pensado, porque creer es crear. Y creyendo y creando, llegó a mí un libro interesante. Una colega, profesora en la Universidad de San Sebastián, me regaló el libro Dios, la ciencia, las pruebas. En él, en su capítulo 2, leí lo que venían a llamar como las implicaciones que derivan de dos posicionamientos muy actuales, y que estos posicionamientos se pueden resumir en lo siguiente. El universo es exclusivamente material, el primero, y el segundo, existe un Dios creador. Pues vamos con el primero. En el lado de un Dios creador aparecían estas afirmaciones. La primera, podemos esperar que el universo tenga un objetivo y una finalidad. La segunda, se puede esperar que el universo tenga un orden y sea inteligible. La tercera, se puede esperar que el universo tenga un principio. La cuarta, los milagros son posibles. La quinta, las profecías y las revelaciones son posibles. Del lado de un universo material aparecía lo siguiente. Primero, el universo no puede tener un comienzo. Segundo, el universo no puede tener un fin del tipo muerte térmica, porque un fin de este tipo supone un comienzo. Tercera, las leyes de la naturaleza derivan solamente del azar y por consiguiente es sumamente improbable que sean favorables a la vida. Cuarta, los milagros no son posibles. Quinta, no puede haber profecías ni revelaciones. Sexta, el bien y el mal se pueden decidir democráticamente, sin límite alguno. Y séptima, no existen los espíritus, ni el diablo, ni los ángeles, ni los demonios. Fue interesante leer y aprender todo esto, porque al final el azar siempre aparece. Siempre está ahí. Y ahora, y una vez más, se presentaba en mi camino. Las leyes de la naturaleza derivan solamente del azar, aparecía en el libro. Por consiguiente, es sumamente improbable que sean favorables a la vida. Esto es lo que había leído. Pero la vida existe. Y además, yo siempre he mantenido que los elementos que nos dan la vida han de estar vivos. Este asunto del azar me había hecho cuestionar muchas realidades y reflexionar desde muy joven. Y ahora, una vez más, estaba a mi alrededor. Me permitía seguir reflexionando. Fue en este momento cuando, acercándome a alguno de los científicos más reconocidos que trabajaban en el ámbito de la física, en el ámbito de la cuántica, leí cómo el premio Nobel de Física del año 1965, Richard Feynman, decía en relación al valor del número puro que funda la fuerza electromagnética. El valor del número puro que funda la fuerza electromagnética es uno de los mayores misterios de la física. Un número mágico dado al hombre que no lo entiende. Se podría decir que la mano de Dios trazó ese número y que se ignora qué es lo que hizo mover su pluma. Un científico, Richard Feynman, hablando de algo y hablando de la mano de Dios. Paul Dirac, físico teórico que contribuyó de manera fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica. Estudió la relación y el ajuste de los 4 números que fundan las 4 fuerzas del universo. Estas fuerzas dan origen y mantienen la vida. La primera es la fuerza fuerte, de valor 1. La segunda es la fuerza electromagnética, de la que habló el señor Feynman, de valor 137 veces más pequeña que la fuerza fuerte. La tercera es la fuerza débil, de valor 0,000001. Y la cuarta, la fuerza de la gravedad, que es 10 elevado a la menos 39 veces más pequeña que la fuerza nuclear fuerte. Dirac afirmó que se podía concluir que Dios es un matemático de primer orden y que utilizó unas matemáticas muy avanzadas para construir el universo. Otra vez, la ciencia y Dios. Se dice que en el Congreso Solvay de 1927, Albert Einstein afirmó:
Dios no juega a los dados. Contrario a la teoría cuántica, su intención era demostrar que la naturaleza debía estar bien definida y que no era correcto que la cuántica hablase de probabilidades intrínsecas, puesto que eso generaba incertidumbre. Einstein consideraba que aún quedaban variables por descubrir para eliminar dicha incertidumbre y que la cuántica no era el camino a seguir. Se dice también que Niels Bohr, Premio Nobel de Física en 1922, y claro defensor de la teoría cuántica, le respondió a Einstein: deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Percibí que, una vez más, en el momento oportuno, había llegado a mis manos una información que me animaba a seguir disfrutando del proceso, a hacerme nuevas preguntas, a enfocar un poquito más mi búsqueda de la conexión entre números, letras y elementos, la vida. ¿Sería esa mi verdad? Pues encontré la primera conexión entre letras y números a través de un método llamado gematría, que lo que hace es interpretar nombres, palabras y frases hebreas en base a la asignación de un valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. Según este método, cuando la suma de los números de los caracteres que componen dos palabras distintas da el mismo resultado, se percibe una analogía entre ambas y se considera que deben tener una conexión contextual y energética. Cuando comencé a estudiar este ámbito, a leer acerca de él, descubrí que el alfabeto hebreo contiene 22 letras en su forma masculina y que cuando se tienen en cuenta las letras finales, el alfabeto contiene 27 letras, siendo esta la forma femenina del alfabeto. Quise pensar que la forma que llamaban femenina era lo que lo contenía todo, y aprendí que el número 27, Zah, en hebreo, significa puro. Se puede observar en la imagen el alfabeto hebreo con su designación simbólica también y la relación numérica. Y se puede observar las 22 letras de la forma masculina y las 27 letras, incluyendo la femenina, que supone el total. Según el método seguido por la gematría, el número 27 se corresponde con el número 9, siendo el proceso 2 más 7 igual a 9. A partir de ese primer encuentro con el número 27 y su significado, y con la intención de seguir profundizando en la práctica de la gematría y la relación de números, letras y palabras, me hice dos preguntas. En la primera me cuestioné cómo se expresarían los términos vivo o vida en hebreo y cuál sería su número correspondiente. Tuve la intuición de que ahí encontraría alguna clave, puesto que para mí los elementos químicos están vivos y por eso nos dan la vida a nosotros y a todo aquello que forma nuestro universo, nuestro mundo, nuestro planeta y los tres grandes reinos que lo conforman: el animal, el vegetal y el mineral. Encontré que Hay, perdonad si no lo pronuncio correctamente, es la palabra hebrea para vida, vivo. En hebreo, Hay se escribe con solo dos letras, Yet y Yud, cuyo valor numérico suma 18. El valor de Yet es 8 y el de Yud es 10. En otras palabras, vida equivale a 18, que según la gematría equivale a 9. El proceso es el siguiente: 1 más 8 igual a 9. La segunda cuestión que quise resolver era a qué número correspondería el primer ser humano de la creación según el Génesis, entendiendo a este ser humano como un significado de vida, Adán. Encontré que en hebreo Adán corresponde a las letras Aleph, de valor numérico 1, Dalet, de valor numérico 4, y Hem, de valor numérico 40. De esta manera, el valor numérico del nombre en hebreo del primer ser humano es 45, que, según la gematría, equivale a 9. Una vez más, el número 9 tomaba relevancia. Ya lo dijo Nikola Tesla: la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendrías la llave del universo. Estas palabras resonaron en mí de una manera muy intensa. Digo que una vez más resonaron en mí, que una vez más resonó el número 9, puesto que el 9 y su valor ya me habían ayudado en otro momento a encontrar el tercer bagua y con él el valor del nonagrama. Esta resonancia con el 9 me había permitido escribir elementos 9, el tercer bagua, y completar así el bagua matérico, en el que los tres reinos matéricos y los dos géneros encontraban su equilibrio.
y el agua y el fuego, las 3 posiciones que representan los 360 grados del círculo. Según la geometría, 3 más 6 más 0 igual a 9. Se puede observar en las imágenes cómo quedaría el tercer bagua, que complementa a los 2 anteriores, definidos como el bagua de Fuxi y el bagua del rey Wan. El tercer bagua se asocia y se relaciona con los elementos matéricos y gracias a él, uniéndose a los otros 2, se conforma el bagua nonagramático que también se observa en la imagen. Para tener más información de este bagua se puede hacer referencia y se puede leer el libro Elementos 9, el tercer bagua, de la serie Elementos. Estaba claro, el siguiente paso debía ser profundizar en el 9, hecho que me permitió llegar y descubrir la matemática vorticial de Marco Rodin. Según Marco, la matemática vorticial nos muestra la relación entre los números y sus cualidades, en lugar de solo la cantidad que representan. Pero lo que más me gustó leer es que también expresa numéricamente la relación entre la materia, el éter y el campo de punto cero. Aquí tenía un nuevo hilo del que tirar. La materia era y es mi pasión, y el éter que me enseñaron Aristóteles y Nikola Tesla me había abierto la mente a nuevas realidades y con ello a dirigir una tesis doctoral en la que el campo de punto cero era uno de los ejes centrales, era un eje vehicular. Solo puedo decir que era muy bonito el paisaje que me rodeaba, un paisaje en el que los elementos poco a poco se iban acercando a los números y a las letras. Pitágoras dijo: el número gobierna el universo, el número es el gobernante de las formas y las ideas y la causa de los dioses y los demonios. Lo había leído cuando escribía el primero de los libros de la serie Elementos. Elementos 1, el robo de las partículas de vida. En él, en su epílogo, hice referencia a Pitágoras y a su famoso teorema, que relacioné con las 3 artes liberales del trivium, la gramática, la retórica y la lógica, que formaban el cateto pequeño, con las 4 del quadrivium, aritmética, geometría, armonía y astronomía, que formaban el cateto grande, y los 5 sentidos que nos conectan con el entorno, la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, que son la hipotenusa. Como se puede ver en la imagen, trivium, quadrivium, 5 sentidos, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, 25 igual a 25, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. De Pitágoras y los pitagóricos, en aquel momento, también aprendí el valor y el significado de la tetractis y por consiguiente del tetragramatón. Pitágoras consideraba que el número gobernaba el universo y que el mundo se constituía en base a un elemento geométrico perfecto que era la pirámide. La agrupación de pirámides generaba lo que conocemos como materia, por lo que podemos decir que dicha generación de materia no era otra cosa que la suma de los 4 números que constituían la pirámide. 1, más 2, más 3, más 4, y cuya suma daba 10, que según la geometría era equivalente a 1, el número al que Pitágoras vinculaba con el fuego eterno, lo perfecto y lo sacro. Para Pitágoras, el número 10 lo contenía todo y representaba la perfección, era el número perfecto. En aquel momento, profundicé un poco más al encontrar una relación directa entre dicha tetractis y el elemento carbono. Por entonces, consideraba el carbono el elemento de la vida, la base de la química orgánica, y le atribuía 4 estados, más 1, o formas que yo relacionaba con las 4, más 1 dimensiones en el espacio. Al fulereno le asignaba el punto, al nanotubo de carbono la línea, al grafeno el plano, al grafito lo tridimensional y al diamante el amor, la quinta dimensión. Las 4 primeras, punto, línea, plano y volumen, coincidían a la perfección con la tetractis, pero además el carbono, para mí, aún tenía una más, que era la que generaba el diamante, el material de la quinta dimensión que yo relacionaba con la pureza y con el amor, aunque con este último concepto solo fuese desde un punto de vista comercial. De la misma manera que Pitágoras otorgaba al número 10 la perfección. Y fueron esta quinta dimensión, la geometría y Pitágoras,
los que me llevaron al tetragramatón, que se representa por una estrella de 5 puntas, que algunos relacionan con los 4 elementos y el éter: agua, oxígeno, fuego, hidrógeno, tierra, carbono, aire, nitrógeno y el éter. Y que sin embargo yo relacioné y relaciono con la pentada humana, que se conforma a través de los 5 elementos de la tradición china: agua, oxígeno, fuego, hidrógeno, tierra, silicio, metal, hierro, madera, carbón. Y que en realidad lo que significa es 4 letras, las 4 letras que conformarían el nombre de Dios, Yahvé. Tetragramatón, 4 letras, Yahvé. Había pasado del número a la materia, como condensación de pirámides formadas por números, y al nombre de Dios. Debía seguir buscando, y buscando, como no puede ser de otra manera, hallé. Encontré el trabajo de una investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Esther González Bravo, en el que hacía un análisis gemátrico del nombre Yahvé, aplicado a la tetractis de la siguiente manera, como se puede observar en la imagen presentada. La ordenación, según la tetractis de Pitágoras, quedaría como se muestra en la figura. Si ahora sumamos el valor de cada línea, obtenemos el valor de 72, que se relacionaría con los 72 nombres ocultos de Dios y, seguramente, con 72 modos frecuenciales, modos vibratorios. Y una vez más, magia. Si aplicamos la gematría a 72, resulta 9. Y además, 72 es el espejo de 27, del cual ya hemos comentado que representa lo puro. Desde aquel momento, y parafraseando a Pitágoras, entendí que no era el número el que gobernaba el universo, era el elemento. Y así, parafraseando, vuelvo a decir, quedaría lo siguiente: el elemento químico gobierna el universo. El elemento químico es el gobernante de las formas y las ideas y la causa de los dioses y los demonios. Entendí que los elementos son el lenguaje de la creación y de la vida en todas sus formas. Forman la base de todo lo percibido y lo no percibido. Todo en la naturaleza y fuera de ella se expresa a través de los elementos químicos. Para Marco Rodin, comprender el poder del 9 era clave para unir las escalas micro y macro de nuestra realidad. Y esto es lo que, desde hacía mucho tiempo, yo estaba intentando hacer: conectar lo denso con lo sutil, lo macro con lo micro. Una vez más, me puse a trabajar y tomé como punto de partida la conocida representación icónica de dicha matemática vorticial en la forma de serie, del 1 al 9 en el perímetro y marcando el infinito, la serie 1, 2, 4, 8, 7, 5. Esta serie se obtiene de la siguiente manera, de la manera que gráficamente ahora se puede observar. Si dibujamos un círculo y marcamos en él 9 partes, los 9 números del 9 al 1 en su perímetro, y colocamos el 9 en la parte superior, obtenemos la imagen que se muestra a continuación. Ahora, a partir de esta imagen, si duplicamos los números, comenzando con el 1, observamos lo siguiente. Comenzamos con el 1, que está colocado a la derecha del 9. Ahora duplicamos el 1. 1 más 1 igual a 2. Ahora duplicamos el resultado 2. 2 más 2 igual a 4. Ahora duplicamos el resultado 4. 4 más 4 igual a 8. Ahora duplicamos el resultado 8. 8 más 8 igual a 16. Y aplicamos gematría porque superamos el número 10. 1 más 6 igual a 7. Ahora duplicamos el resultado 7. 7 más 7 igual a 14. Aplicando gematría, 5. Finalmente, duplicamos el resultado 5. 5 más 5 igual a 10. Aplicamos gematría, 1 más 1, 1 más 0 es igual a 1 y volvemos al inicio, al 1. Y ya hemos completado la serie, una serie que, como se puede comprobar, se repite hasta el infinito y más allá. Un círculo en el que, uniendo los puntos numéricos que conforman la serie, se nos muestra que el resultado del trazo es una forma equivalente al símbolo del infinito o a un toroide que tiene su cruce en el 0. Un círculo en el que, si sumamos todos los números contenidos en el perímetro, 9 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, el resultado es 45, que 45 equivale a 9 y que, además, el resultado
equivalente, es idéntico al primer ser humano, Adán, según el Génesis. Además, es un círculo en el que si sumamos los números correspondientes a la serie que define el infinito, 1 más 2 más 4 más 8 más 7 más 5, el resultado es 27, que según el método seguido por la gematría, equivale al 9 y que además ya sabemos que significa puro. Todas estas relaciones con el 9 eran para mí pura magia. Recordé en este preciso momento lo fácil que me resultó aprender la tabla de multiplicar del 9. Recuerdo que cada número era en el segundo dígito uno menos y en el primero uno más. Fue la primera que me aprendí después de la del 2, que también me resultó muy sencilla. Fue la verdad que un proceso curioso que aún hoy en día me genera ciertas inquietudes. Pero sobre todo, me genera estas inquietudes la tabla del 0. Esta es la que me generó y me sigue generando las inquietudes. Cuando era un niño, el 0 me parecía todopoderoso. Cualquier cosa que multiplicaba por 0 desaparecía. Era como un agujero negro que todo lo absorbía, como una gran boca que engulle los alimentos sin dejar migaja ni en el plato ni en el mantel. No quedaba nada a la vista, porque todo estaba en el interior del cuerpo, y esto me destrozaba. Era una cuestión de desplazamiento. El alimento se había desplazado de fuera a adentro. ¿Pasaría lo mismo con el 0? Se desplazaban los números y desaparecían a través de su agujerito. ¿Es el vacío del 0 un agujero negro que absorbe los números? ¿Es el 0 el vacío cuántico donde todo es posible en nuestra escala de la realidad? ¿Es el 0 la nada que todo lo contiene y todo lo genera? Estaba claro que algo debía hacer con el 0. Decidí volver al origen y aplicar la gematría a las tablas de multiplicar y ver si allí encontraba alguna pista para continuar. Dicho y hecho. Multipliqué, apliqué gematría a los resultados de doble dígito y escribí la matriz resultante. Muchas veces, las soluciones a los misterios más profundos de la vida las encontramos en los lugares más inesperados, y lo mejor de todo es que siempre han estado ahí. Hemos pasado día tras día por el mismo lugar sin haber percibido nada especial, hasta que uno de esos días, en un instante, en un momento, algo cambia, y de hecho, todo cambia. Eureka, cuando miramos atrás nos damos cuenta de que muchas veces lo obvio se nos oculta o simplemente no sabemos verlo. ¿Por qué? Es posible que la respuesta sea tan sencilla y tan obvia que se nos escape, simplemente porque lo único que sabemos hacer es complicarlo todo, o creernos más importantes cuanto mayor sea el nivel de complejidad que seamos capaces de resolver. Con lo sencillo y bello que es lo fácil. La matriz generada me maravilló. Era pura. Su centro eran el 27 y el 72, que ya sabemos lo que significan y el valor equivalente que tienen. Significa puro, y su valor es 9. Representa el nombre de Dios y su valor también es 9, respectivamente. Y alrededor del centro aparecían, juntitos, el 18 y el 45. Vida, vivo, y el primer ser humano según el Génesis, Adán. Si a lo puro, el 27, le dábamos vida, el 18, obteníamos el 45, 27 más 18, es igual a 45. Y tenemos al ser humano puro, creador y vivo y, con ello, relacioné la relevancia del agua como molécula de vida, generadora de vida, con el 72. No en vano se dice que las células del cuerpo humano contienen alrededor del 70 al 80% de agua, al igual que los recién nacidos. ¿Será el 72% una cantidad ideal? A través de la suma, la resta, la multiplicación y la división, relacioné esta cantidad de agua, el 72%, con el valor del ser humano, 45. 72 menos 45 es igual a 27. Otra vez volvíamos a la pureza. 72 más 45 es igual a 117. Encontré que estaba relacionado con la espiritualidad, la intuición y la manifestación de deseos. 72 multiplicado por 45 es igual a 3240. No encontré nada que me pareciese relevante. 72 dividido entre 45 es igual a 1,6. Redondeada a un decimal era la proporción áurea, el número phi, llamado también número de oro o número de Dios, entre otros nombres. Representa armonía, proporción, belleza, perfección. Se obtiene en su forma redondeada de la relación entre Dios y el ser humano, según los números descritos, o entre el ser humano y la justa proporción de agua que contiene.
Pero aún había más. La matriz mostraba una simetría aparentemente imperfecta. A través de una de sus diagonales era perfectamente simétrica, pero a través de la otra no lo era. A través de la diagonal que no generaba la perfecta simetría, sucedía algo que me pareció curioso. La no simetría quedaba definida por el hecho de que los ceros se correspondían con los 9 en las filas exteriores de la matriz. ¿Representan lo mismo o algo equivalente el 0 y el 9? ¿Son el 0 y el 9 el yin y el yang? ¿El positivo y el negativo? ¿La polaridad? Estas fueron mis primeras preguntas. Y a partir de ellas, di un paso más y comencé, por fin, a poner en juego los elementos. Necesitaba entender un poquito más los valores y las equivalencias del agua. Transformé todos los elementos químicos en números del 1 al 9, utilizando el método de gematría a través de los pesos atómicos redondeados de cada uno de ellos. Una vez reducidos todos los pesos atómicos, construí lo que he llamado la ordenación resonante de los elementos y los coloqué en el círculo que define la matemática vorticial de Marco Rodin, en el cual el 3, el 6 y el 9 de Nikola Tesla nos abren un nuevo camino de conocimiento. Que por cierto, en la matriz, las filas cuarta y séptima estaban formadas fundamentalmente por el 3, el 6 y el 9, a excepción del 0 exterior ya comentado. Lo primero que hice, una vez ordenados todos los elementos en sus 9 números equivalentes, fue determinar cuál sería la primera serie de 9 elementos, más el 0 del cruce del infinito, incluyendo a mis queridas vocales, hidrógeno, carbono, oxígeno, silicio, hierro. Y comencé a asignar. El 1 fue para el silicio, por ser el elemento tierra, de peso atómico 28. 2 más 8 es igual a 10, equivalente, 1. El 2 fue para el hierro, por ser el elemento metal, de peso atómico 55,8, aproximadamente 56. 5 más 6 es igual a 11, equivalente, 2. El 3 fue para el carbono, por ser el elemento madera, de peso atómico 12. 1 más 2 es igual a 3, equivalente, 3. El 4 fue para el fósforo por su relación con la luz, de peso atómico 31. 3 más 1 es igual a 4, equivalente 4. El 5 fue para el nitrógeno, por ser el elemento aire, de peso atómico 14. 1 más 4 es igual a 5, equivalente 5. El 6 fue para el magnesio, por mantener constantes los latidos del corazón, de peso atómico 24,3. Aproximadamente 24. 2 más 4 es igual a 6, equivalente 6. El 7 fue para el oxígeno, por ser el elemento agua, de peso atómico 15,99, aproximadamente 16. 1 más 6 es igual a 7, equivalente 7. El 8 fue para el oro, por ser un símbolo de lo sagrado y evocar al sol, de peso atómico 196,96, aproximadamente 196. 1 más 9 más 7 es igual a 17. 1 más 7 es igual a 8. Equivalente, 8. El 9 fue para el aluminio, por ser el metal más abundante, de peso atómico 26,98. Aproximadamente 27. 2 más 7 es igual a 9. Equivalente, 9. Finalmente, decidí saltarme un poco la regla y, aunque al hidrógeno de peso atómico 1 se le asignaría el valor 1 y no 0, decidí colocarlo en el cruce del infinito por ser el que contiene a todos los demás. Y también por ser el que representa la unidad, no únicamente entendida como uno, sino entendida como origen, final y continuación, como la chispa de la vida de la que todo nace, como la partícula fundamental, el fuego eterno, como el toroide energético que nos unifica a todos y a todo. Me permití esa licencia. Estaba ilusionado y tuve la intuición. Toda la materia que nos rodea y que está más allá de nosotros es una forma diferente de la misma energía. Desde las galaxias hasta el átomo, la estructura fundamental de toda la creación es una y la misma, y son los elementos que representan a la energía, frecuencia y vibración los que nos impulsan en el proceso del movimiento, y con él, al cambio y la evolución. Me sentí alegre por haber encontrado algo que para mí tenía sentido, una relación entre los números y los elementos que permitía conectar muchas cosas y muchos ámbitos, pero sobre todo, aquello que desde hacía mucho tiempo andaba buscando: números, letras y elementos por igual. Pasé de los elementos a las moléculas que ellos forman y busqué las moléculas correspondientes a las series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 4, 8, 7, 5.
Fue maravilloso encontrar que la llamada molécula de la vida, la molécula de agua H2O, se correspondía con el número 18 y por equivalencia con el 9. Vida, vivo, en hebreo. No podía haber sido de otra manera. Ganaba fuerza la relación que había encontrado con el 72 y el posible porcentaje ideal de agua en el cuerpo. Y seguí definiendo la primera serie. No había duda de que el agua debía ser el 9. Hidrógeno 2, oxígeno 1. 1 más 1 más 16 es igual a 18 y 1 más 8 es igual a 9. Asigné el número 8 al dióxido de carbono, CO2, por ser una molécula relevante en la respiración del mundo animal y vegetal, y en nuestros días un gas de efecto invernadero. Su existencia y evolución es un parámetro de medida y valoración de la sostenibilidad. El 7 fue para el metano, por ser un producto de la naturaleza que se genera en la descomposición anaeróbica de las plantas. Los animales también lo generamos y expulsamos. Es un gas de efecto invernadero. El 6 fue para la sílice por dar forma al cuarzo y ser el mineral que nos conecta con la Tierra. El 5 fue para la clorofila, por ser la molécula garante del proceso de la fotosíntesis en el reino vegetal. El 4 fue para el uracilo, por ser la base nitrogenada que forma parte del ARN, a diferencia de las otras 4, adenina, timina, citosina y guanina, que forman el ADN. El 3 fue para la alúmina, por contener al aluminio, que es el metal más abundante de nuestro mundo, y por compartir con la sílice la constitución de arcillas y esmaltes. El 2 fue para el cortisol, por ser una hormona esteroidea que se libera como respuesta al estrés. Es fundamental para entender lo que deriva de este concepto tan importante en nuestros días, causante de tantos desequilibrios y enfermedades. El 1 fue para el dióxido de nitrógeno, que es un gas de efecto invernadero de origen principalmente antropogénico. Sus orígenes y fuentes fundamentales son el tráfico rodado, así como las emisiones de determinadas industrias y grandes instalaciones de combustión. Me faltaba algo. Fue bonito crear las series, pero no me acabaron de dar las respuestas que estaba buscando. De manera que decidí seguir profundizando en el 9 y en el concepto de vida, entendido también como energía. Me fui una vez más al origen, a mi origen, para tratar de comprender de qué manera había llegado aquí. Traté de definir y entender cómo nos enseñan en el cole el significado de lo orgánico e inorgánico. Me aproximé a ello describiendo la materia inorgánica como aquellos elementos químicos, moléculas y compuestos en los que no hay vida, vitalidad y, seguramente, capacidad de razonamiento y/o inteligencia. Por el contrario, la materia orgánica sería aquella en la cual la vida comienza a desarrollarse, generando vitalidad, razonamiento, inteligencia. En base a esto se considera que la vida es algo generado espontáneamente por un tipo de materia que se desarrolla en condiciones favorables de presión y temperatura, entre otras. No podía estar más en desacuerdo. Me reforcé. Debíamos evolucionar. Todos los elementos están vivos. Sabía que, mucho antes del descubrimiento del ADN, uno de los máximos exponentes en el desarrollo de la teoría cuántica, el físico y filósofo Erwin Schrödinger, sostenía que la vida es materia que repite su estructura a medida que crece, como un cristal, un extraño cristal aperiódico. ¿Cuántos minerales crecen de esta manera y qué bien nos hacen las ondas y las frecuencias asociadas que emiten? Años más tarde, la NASA, Agencia Espacial de los Estados Unidos de América, definió vida como: la vida es un sistema químico autosuficiente, capaz de evolucionar según el modelo darwiniano, y se considera en base a las características específicas de la única vida que conocemos, Terran Life. Entonces fue cuando me pregunté cuáles serían para mí las moléculas básicas de lo que llamamos vida, y cuáles serían aquellas que asociamos con la energía que mueve la vida. Rápidamente resonaron en mí dos grupos de moléculas. El primero fue el formado por el adenosin trifosfato, ATP, por ser un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. La glucosa, por ser la principal fuente de energía del cuerpo. La celulosa, por ser la molécula más abundante del reino vegetal y por darle estructura. El segundo grupo fue el formado por las 4 bases nitrogenadas, que dan forma y función al ADN. En circunstancias normales estas 4 bases forman parejas de la siguiente forma. La adenina, A, se une con la timina, y la citosina, C, se une con la guanina, G, y así forman la estructura del ADN, que es una molécula del interior de las células que contiene la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento de un organismo. Adenina, timina, citosina, guanina,
Tocaba aplicar el proceso de la gematría y confiar en la vida y el destino. Adenosintrifosfato, ATP, glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, celulosa, carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5, subíndice N. Me quedé sin palabras. Glucosa y celulosa generaban el 9 y el ATP el 3. Respecto de la glucosa, era consciente de que para que entre en las células y sea efectiva, necesita de la molécula de insulina, que también es el medicamento que se usa para combatir la diabetes. La insulina es una proteína formada por dos cadenas peptídicas de 21 y 30 aminoácidos, que tiene un peso molecular de 5.700. El valor gemátrico de la primera cadena de 21 aminoácidos es el 3, al igual que el valor gemátrico de la segunda cadena de 30 aminoácidos también es el 3. Además, el peso molecular de la insulina, de valor 5.700, es equivalente en números al peso molecular del ATP, que es 507, ambos equivalentes gemátricamente al 3 y formados por los mismos números, 5, 7 y 0. Todo era totalmente coherente. Continué, emocionado, con las 4 bases nitrogenadas: adenina, carbono 5, nitrógeno 5, hidrógeno 5, timina, carbono 5, nitrógeno 2, oxígeno 2, hidrógeno 6, citosina, carbono 4, nitrógeno 3, oxígeno 1, hidrógeno 5, guanina, carbono 5, nitrógeno 5, oxígeno 1, hidrógeno 5. Y esto ya fue pura fantasía, pura obra de algún arquitecto, de algún mago que algo nos quería decir. Dice un proverbio árabe que creer en la casualidad es una blasfemia contra el destino. Recordemos que en el ADN las bases nitrogenadas se unen en parejas. La adenina, que es 9, se une con la timina, que es 9, y la citosina, que es 3, se une con la guanina, que es 7, formando el 18 y el 10 respectivamente. Simbólicamente, con este resultado de las uniones comentadas, podríamos pensar que el ADN representa el todo, 10, y se expresa a través de la vida, 18. El todo estaría representado por el número 10, generado por la unión citosina-guanina. Dicha unión, gemátricamente, es equivalente al 1, que expresa la unidad, a la vez que la totalidad. Si fuese así, podría indicar que todos tenemos el mismo origen. ¿Por qué entonces las razas, si todos tenemos el mismo origen? ¿Por qué entonces las guerras entre nosotros mismos? La vida estaría representada por el número 18, vida, vivo, agua, de la unión adenina-timina, gemátricamente ambas 9, y sería la expresión del todo en nuestro universo, al menos en el conocido. Decidí parar aquí. Una obra maestra que debemos agradecer al maestro. Estaba todo dicho. La materia ensamblada genera lo que llamamos vida, y la materia desensamblada genera lo que llamamos muerte. La materia es el medio de registro de la luz y la información de la misma, manera que las letras son el registro de la literatura y los números el registro de las matemáticas. La luz es lo que es y la vida no es otra cosa que materia en movimiento activada por el pensamiento. ¿Pensamiento de quién? La palabra luz en hebreo se escribe con las letras Resh, Vav y Aleph. Ro. Se lee de derecha a izquierda y se pronuncia Or. Su valor numérico es Aleph igual a 1, Vav igual a 6 y Resh igual a 200, lo que suma 207. 2 más 0 más 7 es igual a 9. No podía ser más perfecto. En la luz está el 27, el 72 y el 0, que todo lo crea, nuestro vacío cuántico. La luz también es el 9. Soy el que soy, diría. La luz es la creación, la verdad y la vida. La luz es lo que es, mucho más que materia.